¿Cómo se pierde una fortuna tan inmensa que en su momento representó el 1% de toda la economía de Estados Unidos? El apellido Vanderbilt no era solo sinónimo de riqueza, eran los dueños de los trenes, de las tierras, de las ciudades. Sus joyas podían comprar barrios enteros. Sus mansiones hacían sombra a los palacios europeos. Pero el brillo ocultaba una verdad que pocos se atreven a contar. Todo comenzó con Cornelius Vanderbilt, un visionario despiadado que transformó el transporte en oro, y terminó con herederos que cambiaron imperios por banquetes y acciones por fiestas. Confundieron herencia con inmortalidad, y el precio fue la ruina. Este es el relato real de una dinastía que lo tuvo todo, excepto un plan para conservarlo. ¿Dónde están hoy esos millones? ¿Y quién se quedó con el verdadero tesoro de los Vanderbilt? En una humilde granja de Staten Island, Nueva York, nació el 27 de mayo de 1794 un niño con un apellido que aún no significaba nada. Lo llamaron Cornelius, como su padre, un agricultor neerlandés sin educación, y fue criado por su madre, Phoebe Hand, una campesina analfabeta. La pobreza era parte del aire que respiraban. A los 11 años dejó la escuela para trabajar en el campo, y a los 16 ya estaba negociando su primer préstamo, $100 que le prestó su madre, una suma que hoy equivaldría a casi 3,000. Para ellos era una apuesta desesperada. Para él, el primer paso hacia un imperio. Lo que parecía un simple bote fue, en realidad, el primer ladrillo de una fortuna que reescribiría la historia de América. Cornelius tenía algo que no se enseñaba en las aulas: una intuición feroz para los negocios y una ética de trabajo incansable. En las aguas del puerto de Nueva York, transportaba pasajeros y mercancías mientras estudiaba a los grandes. Aprendió que en un país que apenas nacía, el verdadero poder no estaba en la política, sino en el transporte. A los 30 años ya controlaba varias rutas marítimas, y cuando muchos aún apostaban todo al transporte fluvial, él ya estaba estudiando los ferrocarriles. Sabía que el futuro no vendría por el agua, sino por el acero. ¿Cuántos herederos arruinan fortunas porque nunca tuvieron que ganarlas? Durante décadas, fue apodado The Commodore, no por tener título militar alguno, sino por el respeto que infundía como magnate de los mares. Pero su mirada estaba en tierra firme. En 1867, luego de una serie de maniobras implacables, Cornelius Vanderbilt consolidó el control de una red ferroviaria que hoy sería el equivalente a controlar el sistema nervioso de todo un país. Dominaba líneas clave como el New York Central Railroad, Hudson River Railroad, Lake Shore and Michigan Southern Railway, entre otras. Sus trenes movían la economía, las personas y, lo más importante para él, el dinero. Vanderbilt no era conocido por su generosidad. Durante años se negó a donar a iglesias, hospitales o causas sociales. Decía que la caridad era una pérdida de capital, pero en 1873 sorprendió al mundo con un gesto que parecía contradictorio con su carácter. Donó $1 millón, una suma colosal para la época, para fundar la Universidad de Vanderbilt en Tennessee. No fue un acto de filantropía pura, fue una jugada estratégica para ganar influencia en el sur de Estados Unidos, todavía inestable tras la Guerra Civil. Cuando murió el 4 de enero de 1877, Cornelius Vanderbilt tenía 82 años y era, sin discusión, el hombre más rico de Estados Unidos. Su fortuna estaba estimada en $105 millones, una cifra que, ajustada por inflación, supera los $3.2 mil millones actuales. Pero si se compara con el tamaño de la economía de su época, el impacto es aún más descomunal. Representaba más del 1% del Producto Interno Bruto del país. En términos actuales, eso equivaldría a tener entre $300,000 y $400,000 millones en una sola cuenta. Una concentración de riqueza que ningún millonario moderno ha vuelto a igualar.
Era tanto dinero que incluso los bancos de la época se vieron desbordados para administrarla. El legado que dejó fue tan monumental como conflictivo. De sus 13 hijos, Cornelius destinó 95 de los 105 millones exclusivamente a William Henry Vanderbilt, su cuarto hijo, a quien consideraba el único con el temple y la disciplina para manejar el imperio. El resto de los hijos recibió sumas menores, y solo una fracción fue asignada a instituciones benéficas elegidas por él. El testamento causó escándalo. Pronto, algunos de sus propios hijos iniciaron un juicio contra William Henry, acusándolo de haber manipulado al padre para quedarse con todo. La batalla legal fue pública, humillante, y sentó precedentes para futuras disputas millonarias en América. Fue una de las primeras guerras familiares por herencia multimillonaria que la prensa cubrió con morbo y detalle. La figura de Cornelius Vanderbilt no era simple. Fue un genio del dinero y un tirano familiar. Construyó desde la nada un imperio que controló los barcos, los rieles y los destinos económicos de Estados Unidos. Pero también dejó una bomba de tiempo entre sus descendientes. Una fortuna descomunal sin manual de uso. Y eso, como pronto veremos, marcaría el principio del fin. Su nombre, que una vez fue símbolo de poder absoluto, aún vive en calles, universidades y estaciones. Pero el verdadero misterio que rodea a su legado sigue vigente hasta hoy. ¿Cómo se puede construir una de las mayores fortunas de la historia y perderla en apenas 3 generaciones? Esto es solo el comienzo. Si te impacta ver cómo se desmorona una fortuna así, suscríbete y acompáñanos. Lo más devastador aún está por revelarse. La muerte del magnate dejó algo más que cifras descomunales. Dejó un imperio en equilibrio, y en el centro, un heredero que pocos creían preparado. William Henry Vanderbilt, muchas veces subestimado por su temperamento reservado, sorprendió al mundo financiero con una estrategia silenciosa pero eficaz. Contra todo pronóstico, elevó la herencia en apenas 8 años. Mientras otros habrían caído bajo el peso de tanta riqueza, él la hizo crecer como si hubiese nacido para multiplicarla. William era un administrador meticuloso, menos carismático que su padre, pero infinitamente más organizado. En lugar de expandir el negocio con riesgos innecesarios, consolidó. Dirigió con mano firme las rutas ferroviarias heredadas, el New York Central, el Hudson River Railroad y otras líneas clave, y las convirtió en modelos de eficiencia industrial. Invirtió en bonos, diversificó activos y construyó una estructura que parecía invulnerable. Para 1885, el año de su muerte, William Henry Vanderbilt había acumulado una fortuna de $200 millones. Era la suma más grande jamás reunida por un solo hombre en ese momento, y por segunda vez consecutiva, el apellido Vanderbilt encabezaba la cima de la riqueza en Estados Unidos. Pero ahí terminó la estabilidad, porque cuando William murió, no eligió un heredero único. Dividió su fortuna entre sus 8 hijos vivos, repartiendo entre 10 y 20 millones de dólares para cada uno. Los nombres resonaban en los salones de Nueva York como sinónimo de poder y elegancia. Cornelius Vanderbilt II, William Kissam Vanderbilt, George Washington Vanderbilt II, Emily Thorne Vanderbilt, Margaret Louisa Vanderbilt Shepard, cada uno con su propio estilo, su propio ego y su propia manera de gastar. Los hijos de William no heredaron una empresa, heredaron un símbolo. No se sintieron llamados a administrar un imperio, sino a representar su esplendor, y lo hicieron de la forma más visible posible, construyendo, decorando, coleccionando. En menos de una década, la familia erigió algunas de las mansiones más caras jamás construidas en América. ¿Es herencia o solo una condena disfrazada de privilegio? Cornelius Vanderbilt II, el mayor de los hijos varones, se convirtió en presidente del New York Central Railroad, pero su obsesión fue The Breakers, una residencia de verano en Newport, Rhode Island. La mansión,
inspirada en los palacios renacentistas italianos, se completó en 1895 con un costo aproximado de $7 millones de la época, más de 300 millones actuales. Techos dorados, mármol importado, esculturas de artistas franceses, candelabros venecianos, todo en exceso. Su hermano, William Kissam Vanderbilt, no se quedó atrás. Mandó a construir Marble House, también en Newport, terminada en 1892, valorada hoy en más de $120 millones. El nombre no es una exageración. La casa contiene más de 500,000 pies cúbicos de mármol, traídos de diferentes partes del mundo. Su esposa, Alva Vanderbilt, convirtió la mansión en un centro de poder social. Pero no todo era esplendor. El matrimonio se disolvió en escándalo cuando William fue acusado de gastar millones en joyas y propiedades para su amante, mientras desatendía los negocios clave del imperio familiar. El más joven de los hijos varones, George Washington Vanderbilt II, era el más introspectivo y excéntrico. En lugar de quedarse en la costa este, compró más de 125,000 acres de terreno en las montañas de Carolina del Norte, donde mandó a construir la mansión más grande jamás levantada en Estados Unidos, Biltmore Estate. Terminada en 1895, la propiedad costó $5 millones de la época, el equivalente a más de 180 millones actuales, y contaba con 250 habitaciones, biblioteca, jardines diseñados por Frederick Law Olmsted y su propia línea de tren. No era una casa, era una utopía personal de piedra, donde George coleccionaba libros, arte europeo y silencios costosos. Para esta generación, las joyas también fueron una extensión de su poder. Broches de Tiffany y compañía, collares de diamantes de joyeros franceses y británicos de renombre, vajillas de oro sólido, esculturas del Renacimiento italiano, pianos Steinway personalizados. Todo lo que podía comprarse, se compraba. La prensa, que hasta entonces había reverenciado a los Vanderbilt, comenzó a burlarse abiertamente de su estilo de vida. En las crónicas de sociedad circulaba una frase cargada de ironía. Los Vanderbilt no trabajan, decoran. Y aunque nadie lo sabía entonces, el imperio comenzaba a fragmentarse. No por escándalo, no por crisis, sino por la multiplicación silenciosa de herederos, por el gasto constante y por una desconexión total con el origen de la fortuna. Para la última década del siglo XIX, la riqueza de los Vanderbilt ya no estaba concentrada. Se había transformado en mansiones, óleos, porcelanas y fiestas. Y ese tipo de riqueza, como veremos más adelante, es difícil de proteger cuando lo único que se hereda es el apellido y la ilusión de que el dinero nunca se acaba. Cuando comenzó el nuevo siglo, el apellido Vanderbilt seguía resonando en las recepciones más selectas de Nueva York, pero ya no como sinónimo de poder económico, sino como emblema de un pasado glorioso que empezaba a marchitarse en silencio. La tercera generación había heredado el esplendor, sí, pero no la visión, ni el hambre de construir, y lo que parecía riqueza infinita, era en realidad una estructura tan pesada, costosa y mal distribuida, que se empezaba a desmoronar desde dentro sin que nadie lo advirtiera. Las mansiones que se alzaban en Newport, en Manhattan y en Carolina del Norte no eran inversiones, eran monumentos al gasto sin retorno. Los costos de mantenimiento eran escandalosos. Algunas propiedades necesitaban entre 30 y 50 empleados de tiempo completo, con cocineros franceses, jardineros europeos, doncellas personales, choferes, lavandera, telefonista, incluso cuidador de vajillas. Solo el salario de todo este personal equivaldría hoy a más de $60,000 mensuales por casa. Y no era solo una casa, había familias con 3 o 4 residencias a tiempo completo. Las propiedades, que habían sido construidas como símbolo de prestigio, no generaban ni $1 de ingreso. Al contrario,
Eran agujeros financieros que nadie sabía cómo cerrar. Y venderlas era impensable. ¿Quién en 1915 compraría una casa de 80 habitaciones con techos de oro macizo y columnas importadas de Europa? Eran imposibles de rentar, demasiado caras de mantener, y su único valor era simbólico, para una sociedad que empezaba a dejar de creer en los símbolos. El problema era sistémico. No se trataba solo de mansiones. Ninguno de los miembros de esta generación tenía una ocupación productiva. Algunos jugaban a ser coleccionistas de arte, otros viajaban en tren privado con tapices orientales. Ninguno reinvirtió, ninguno innovó. Vivían del capital heredado como si fuese eterno. Mientras el mundo entraba en la era del petróleo, la electricidad y los autos, los Vanderbilt seguían cenando a la luz de candelabros, hablando en francés y compitiendo por quién organizaba el banquete más fastuoso. Incluso el mar tenía su cuota de ostentación. El yate personal de William Kissam Vanderbilt, el famoso Alba, era una maravilla flotante de más de 250 pies de largo, con mayordomos uniformados, cocinas revestidas en mármol, tapicería de seda importada y camarotes dignos de la realeza europea. Tenía capacidad para más de 50 personas, salas de música, bibliotecas privadas y una tripulación completa que atendía a los invitados como si cada viaje fuera una coronación. No era un medio de transporte, era una declaración de poder en cada puerto donde atracaba. El combustible, el mantenimiento y la tripulación costaban cifras astronómicas, pero lo más escandaloso no era el dinero, era la indiferencia con la que se gastaba. Las cuentas bancarias comenzaron a bajar. Los dividendos de los ferrocarriles ya no eran los mismos. Nuevas compañías dominaban el transporte. Los Rockefeller y los Carnegie habían tomado el control del siglo. Y sin embargo, los Vanderbilt aún se creían en la cima. Era un espejismo peligroso, uno que muy pronto se quebraría. En 1920, las primeras señales de alerta llegaron. Bancos privados dejaron de extender crédito a ciertos miembros de la familia. Algunas propiedades fueron hipotecadas en secreto. Otras se dejaron de usar por temporadas completas para evitar pagar el personal. Internamente, algunos descendientes comenzaron a discutir sobre la necesidad de vender terrenos. Pero nadie quería ser el primero en romper el pacto del silencio. Y entonces, en 1929, el mundo colapsó. La Gran Depresión arrasó con todo. La bolsa se desplomó. Las fábricas cerraron. El país entró en caos económico. Y en medio de esa tragedia colectiva, los Vanderbilt se convirtieron en blanco fácil. La prensa, que durante décadas había idealizado sus fiestas, comenzó a atacarlos con dureza. Se filtró que algunos seguían contratando orquestas vienesas para sus cenas privadas, mientras el desempleo alcanzaba el 25%, que se seguían enviando flores frescas en tren desde California, mientras cientos de familias no podían pagar la leche del día. Fue el inicio de una nueva imagen pública, la del millonario desconectado, heredero arrogante, símbolo de lo que América ya no quería ser. Pero había algo más. La rivalidad que antes se mantenía en lo privado, con los Astor, los Morgan y los Rockefeller, ahora se hacía evidente. Mientras los Rockefeller invertían en ciencia, educación y nuevas industrias, los Vanderbilt acumulaban porcelana. Mientras los Astor construían hoteles rentables y edificios modernos, los Vanderbilt luchaban por mantener a flote mansiones que no podían vender. Era la guerra invisible entre la riqueza activa y la riqueza estancada, y los Vanderbilt estaban perdiendo. Entre 1920 y 1930 comenzaron las ventas silenciosas. Cuadros, reliquias, joyas de Tiffany, tapices franceses, por necesidad, no por capricho. Algunas casas fueron cerradas, otras ofrecidas discretamente a museos o fundaciones. Un solo broche Cartier de Alba Vanderbilt, con diamantes talla esmeralda, costaba lo mismo que una casa actual en Miami. Y esa era solo una pieza más en un joyero que parecía una bóveda de banco. El proceso de fragmentación ya había comenzado. No había escándalo. No había titulares.
Solo el sonido sordo de un apellido que empezaba a vaciarse como una cuenta bancaria mal gestionada. Las paredes seguían en pie, pero los pasillos estaban vacíos, los jardines sin jardineros, los salones sin música. La fortuna Vanderbilt, la misma que una vez representó el 1% del PIB estadounidense, ahora era un rompecabezas de deudas, recuerdos y estatuas mudas. El lujo no se había perdido, se había devorado a sí mismo, y lo peor estaba por venir. ¿Te imaginas heredar millones y terminar con las manos vacías? ¿Qué crees que destruyó realmente a los Vanderbilt? ¿La arrogancia, la ingenuidad o la falta de visión? Te leemos en los comentarios. En la segunda mitad del siglo XX, mientras el mundo se reconstruía tras guerras, revoluciones industriales y nuevos modelos económicos, los Vanderbilt, aquellos que una vez representaron la cima del capitalismo estadounidense, comenzaron a desaparecer del radar financiero. El apellido seguía teniendo peso en ciertos círculos sociales, pero ya no figuraba en consejos de administración ni en rankings de riqueza. La fortuna había cambiado de manos, y los herederos del imperio ferroviario ahora habitaban una realidad mucho más discreta. La caída, sin embargo, no fue ruidosa. Fue, en todo sentido, trágica y silenciosa. La señal más clara de este derrumbe llegó en 1973, cuando el New York Times publicó una frase que se convirtió en sentencia histórica. No queda un solo millonario Vanderbilt en América. Era más que un titular. Era el cierre simbólico de una era en la que un solo apellido había dominado el dinero, el transporte y el prestigio nacional. La dinastía que una vez encarnó el poder absoluto en América, ahora se desvanecía del mapa económico. Lo que quedaba eran ecos, apellidos, placas conmemorativas y muchas propiedades vacías. Las mansiones que durante décadas habían simbolizado el poder absoluto de la familia comenzaron a cambiar de manos o a desaparecer por completo. El Triple Palace de la Quinta Avenida, una joya arquitectónica construida para 3 ramas de la familia, fue demolido en 1926. Marble House y The Breakers en Newport pasaron a manos de fundaciones. Biltmore Estate, la residencia privada más grande de Estados Unidos, logró mantenerse dentro del círculo familiar, pero solo gracias a que fue convertida en un museo y atracción turística. Aún hoy, recibe más de 1 millón de visitantes al año, pero no representa una fortuna heredada, sino una propiedad que tuvo que reinventarse para sobrevivir. Durante esos años, muchos descendientes comenzaron a vivir en la clase media alta, lejos del brillo, sin guardaespaldas ni mayordomos. Algunos intentaron preservar el nombre desde el anonimato. Otros, simplemente, desaparecieron de la conversación pública. Uno de los últimos rostros mediáticos del linaje fue Gloria Vanderbilt, bisnieta de Cornelius Vanderbilt II, heredera de un nombre, pero no de una fortuna. Ícono de la moda, diseñadora, artista, escritora y símbolo de la alta sociedad neoyorquina, Gloria fue la última en intentar reconectar con el peso cultural del apellido. Sin embargo, sus negocios, aunque visibles, nunca llegaron a representar una herencia real. Antes de morir en 2019, dejó en claro cuál era la verdad detrás del mito. Su hijo, el periodista de CNN Anderson Cooper, lo resumió con una frase lapidaria. Mi madre me dijo, no hay confianza, no hay fortuna, no hay herencia. Y tenía razón. Cuando Gloria murió, dejó una fortuna estimada en $1.500.000, una cifra respetable, sí, pero irónicamente pequeña para una mujer cuyo apellido construyó mansiones de más de 300 millones. Hoy, en 2024, lo que queda de los Vanderbilt ya no es capital, sino memoria. La Vanderbilt University, fundada en 1873 con una donación de $1 millón de Cornelius Vanderbilt, se mantiene como una de las más prestigiosas del país, pero ya no guarda relación financiera con la familia.
Lleva el nombre, pero no el linaje. Otras huellas están dispersas. Estaciones de trenes con placas conmemorativas, hoteles y calles que honran la memoria de Cornelius, bibliotecas, museos y algunas fundaciones que usan el apellido como símbolo de estatus cultural. Pero ninguna de estas instituciones genera dinero directo para los descendientes. Son monumentos estáticos a un poder que ya no existe. Y aunque algunos miembros del árbol genealógico aún viven en Estados Unidos y Europa, la mayoría son ciudadanos comunes. Algunos trabajan en el arte, otros en el derecho, en las finanzas o en el entretenimiento. No hay un Vanderbilt con imperios empresariales ni control accionario de grandes corporaciones. Ninguno figura en la lista Forbes, ninguno aparece entre los donantes influyentes del país. Mientras los descendientes de Bezos o Musk aún construyen imperios, los de Vanderbilt ni siquiera están en la conversación. La historia, al final, no fue de bancarrota repentina, fue de desconexión progresiva. La riqueza no se perdió por azar ni por catástrofe externa. Se diluyó porque se trató como si fuera inagotable, porque el apellido se volvió más importante que la estrategia, porque nadie educó a los herederos sobre cómo administrar un legado, y porque el lujo, cuando no se reinvierte, se convierte en ruina. ¿De qué sirve tenerlo todo si no sabes cómo protegerlo? Hoy el apellido aún brilla, pero en bronce, no en billetes. Y lo más inquietante no es que se haya perdido tanto dinero. Lo más inquietante es que nadie pareció notar cómo ocurrió. La fortuna Vanderbilt no se esfumó de golpe. Se deshizo en silencio, entre errores que parecían pequeños, decisiones que nadie cuestionó y heridas que se heredaron sin hablarse. Y lo más inquietante es que esta historia podría repetirse, no solo en las grandes dinastías, también en cualquier familia que no aprenda a proteger lo que construyó.